El pasaje que nosotros hemos leído nos habla acerca de Jesús cuando él tenía 12 años. Ahora, se han hecho estudios respecto a qué fue de Jesús en esa etapa de los 12 a los 30 años. Usted sabe que Jesús empezó su ministerio de un modo público a los 30 años. Pero no se sabe nada de Jesús, qué es lo que sucedió en esa etapa de los 12 a los 30 años. Y usted sabe que los estudiosos, eruditos, siempre tratan de hacer un estudio para que uno pueda tener un conocimiento de qué pasó en esa etapa. La cuestión es que ha habido estudiosos que dicen, como Jesús no se identificó con los fariseos y no se identificó con los saduceos, que eran dos de las sectas más importantes en Israel. Entonces los estudiosos han dicho, algunos han dicho de que Jesús estaba recibiendo enseñanzas o instruyéndose por parte de los esenios, que era otra secta, o quizá la tercera secta más importante en Jerusalén. Ahora, cuando yo era niño, yo escuchaba en el colegio, recuerdo que una profesora decía a los chicos, decía que Jesús a esa temprana edad lo que él hacía era dar vida a los muñequitos que él preparaba en el taller de su papá José. Y son especulaciones en las que uno a veces ha oído. La vez pasada estaba viendo esto de Discovery y había un documental también de qué es lo que pasó con Jesús en esa etapa de los 12 a los 30 años, porque la Biblia guarda absoluto silencio al respecto. Entonces, en este documental se decía de que Jesús estuvo viajando y estuvo conociendo las religiones orientales como las hindúes, etc., para tener un conocimiento mayor de lo que es la religión en sí. Ahora, hay muchas especulaciones, se pueden decir muchas cosas, y usted va a oír muchas cosas respecto a qué pasó a Jesús en esa edad. Pero la cuestión es que no importa qué pasó, lo que sí sabemos es esto, de que la Biblia guarda absoluto silencio. ¿Amén? Ahora, pero sí la Biblia nos habla de un episodio cuando él tenía los 12 años de edad. Y sucedió algo curioso, porque miren lo que dice acá, el verso 41 del capítulo 2, lo que hemos leído. Quiero que preste atención ahí. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ahora, fíjese esto, porque José y María dice que todos los años iban hacia Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Los judíos tienen tres fiestas importantes en las cuales están obligados a participar. Una es esta, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las tiendas, donde se hacen grandes cantidades de caravanas para llegar a Jerusalén para celebrar a Dios. Ahora, pero fíjese esto, en cuanto a José y María, dice la Biblia que todos los años iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Eso significaba preparación. ¿Por qué? Porque para viajar hasta Jerusalén, allá se encontraba la fiesta. En Jerusalén se encontraba el lugar donde todos iban a celebrar a Dios. Ahora, lo que a mí me llama la atención es esto, de que la fiesta de la Pascua era una ordenanza de Dios. Entonces, si uno quería o uno pretendía ser un buen judío, tenía necesariamente que viajar a Jerusalén a celebrar a Dios. En este caso, los hombres eran los obligados a ir. Y si tenían familia, ellos podrían llevarlos o no podrían llevarlos, pero todo judío estricto en guardar la ley tenía que ir sí o sí a Jerusalén a celebrar a Dios. Pero a mí me llama, como te digo, la atención esta parte donde dice cada año ellos se iban a Jerusalén. Ellos se iban a Jerusalén a hacer algo. Ellos se iban a celebrar la Pascua, que duraba 7 días. Y los judíos podían estar en la fiesta y nada más con participar un día, ellos ya se podían volver a sus respectivos lugares. Pero José y María eran tan devotos que ellos se pasaron los 7 días
celebrando la fiesta a Dios. Ahora, esto a mí me habla de una cosa que había en José y María. Ellos eran devotos. Es decir, ellos eran personas que iban a cumplir las ordenanzas de Dios por una razón. Ellos querían adorar a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Ahora, otra de las cosas que nosotros notamos aquí es que se dice que en esta fiesta de la Pascua, en Jerusalén, lo normal era en habitantes algo de 25.000 a 30.000 habitantes. Pero en la fiesta de la Pascua, en estas tres fiestas principales donde venían de todo lugar visitantes, las calles estaban tan repletas que habían entre 60.000 a 100.000 personas en las calles. Eso es mucha gente. Ahora, como no, en esos tiempos no era como nosotros ahora, gente, digamos, la civilización, no había transportes adecuados, no había pues carros, lo que había eran caravanas y el uso de los animales de carga. ¿Y qué pasaba? José y María, cuando se fueron a Jerusalén, ellos en su corazón, mientras caminaban, ellos querían llegar a Jerusalén porque tenían algo en el corazón. Ellos decían, vamos a ir a adorar a Dios. Y eso es religión. Es decir, religión, nosotros hemos usado a veces la palabra religión, a veces hemos predicado o hemos anunciado y hemos dicho, Dios no es religión, Dios es relación, y a veces hemos hablado de religión en un sentido negativo. Pero la religión está bien. Ahora, quiero que me prestes atención a esto. La religión en realidad se ha tergiversado, porque religión es una palabra compuesta. La palabra re es un prefijo y religión es religare en latín. Pero lo interesante es que religión o religare significa atar o volver a amarrar a algo para que esté junto a Dios. Eso es, digamos, el sentido original de la palabra religión. Es decir, religión no está mal en tanto hace que tú estés unido a Dios. Religión no está mal en tanto tú haces o vas y haces como José y María, que iban hasta Jerusalén para adorar a Dios, porque ellos tenían esa religión, la religión judía. Ahora, lo que pasa es que, te decía esto, que la religión no está mal en tanto hacemos de la religión o de los rituales lo preeminente en cuanto a nuestra adoración a Dios. No sé si me logran captar. Lo que trato de decir es que religión no está mal. Ustedes saben que nosotros tenemos una religión. Parte, por ejemplo, a liturgia es todo lo que tú haces para en un servicio o en un culto dedicado a Dios. Eso es liturgia, y en todas las religiones hay cierta liturgia. Nosotros tenemos una liturgia, por ejemplo, primero horas antes de empezar el servicio, algunos lectura bíblica, en otras iglesias simplemente de frente alabanza y luego oración, o en medio o antes de la prédica levantan las ofrendas. Es su forma de hacer o de servir al Señor, pero todo eso, lo que se hace, se conoce como liturgia. Ahora, nosotros tenemos también ciertas liturgias. Lo que trato de decir es que a veces levantamos nuestros actos de adoración por encima de aquel a quien debemos de adorar. En este caso, José y María, ellos estaban yendo con algo en su corazón. Ellos tenían religión, ellos tenían devoción, y ellos estaban yendo hacia Jerusalén porque ellos decían, vamos a hacer esto porque cada año lo hacemos y porque también es una ordenanza, tenemos que hacerlo, tenemos que adorar a Dios allá. Y en la fiesta sucedían muchas cosas y adoraban a Dios allí. Pero dice la Biblia que sucedió algo a estos padres, ¿no? Dice la Biblia que en el verso 42 dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José
y María. Bueno, esta es la parte que más quería poder transmitirles. ¿Saben lo que pasó con esta familia? Como había tanta gente en ese tiempo en el camino, yendo o viniendo de Jerusalén, dice en la Biblia que José y María ya estaban regresando, pero ellos perdieron de vista a Jesús. O sea, José y María estaban ya contentos, ya habían servido al Señor en Jerusalén, ahora cargaron sus cosas y empezaron a caminar yendo rumbo a su respectivo lugar de residencia. Estaban contentos porque habían celebrado a Dios, es decir, fueron con religión hacia Jerusalén y se volvían también con su devoción. Pero algo habían perdido en el camino. O sea, ellos se fueron, volvieron, pero se descuidaron de algo, o más bien se descuidaron de alguien. Ellos perdieron de vista a Jesús. Y la Biblia dice que, miren lo que dice el verso 43, dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen. O sea, ellos estaban ya retornando, conversando de muchas cosas, seguro, o platicando allí con sus familiares, pero ellos habían perdido a Jesús, es decir, estaban retornando a sus casas contentos con su devoción, pero ya no estaba Jesús con ellos. José y María perdieron de vista a Jesús, y nosotros podemos también tener, o sea, religión, podemos tener devoción, podemos hacer nuestras liturgias normales, pero perdemos de vista a Jesús. Es decir, podemos, cada vez que nosotros, por ejemplo, domingo, sabemos, domingo toca esto, domingo me toca esto, tengo que preparar esto y lo otro, y podemos hacerlo, pero ¿y dónde está Jesús en medio de todo ello? Miren lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4. Verso 4. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Saben lo que pasó aquí? Los dos hermanos sabían que tenían que presentarse también delante de Dios, y tenían, por devoción, tenían que presentarse ellos con lo mejor que ellos tenían. Entonces la Biblia dice que estos hermanos tuvieron dos actitudes muy distintas. En este caso, el verso 4 nos dice que Abel trajo de lo primogénito, es decir, las primeras crías de sus ovejas, etc. Ahora, ¿cómo tú te imaginas a Abel teniendo su rebaño y cuando las ovejitas ya estaban así, pasoncitas? ¿Alguien sabe cuántas crías daba una oveja? ¿Cuántas crías da una oveja? Muchas, no sé, pero ¿alguien aquí ha tenido ovejas? ¿Tres? Hay unas que tienen 2 y 3. Ya, digamos que sean 2, ¿ya? Para el ejemplo que sean 2. Entonces, la primera ovejita que sale, ¿verdad? Abel estaba allí mirando su oveja, y la primera ovejita que sale, ya Abel tenía en su corazón esto: la primera es de Dios, o sea, la primera es para mi Dios. Y ya la segunda, o la tercera, o la quinta, la que venga, ya esa es mía, pero lo primero que sale como fruto de la ovejita va a ser para Dios. Y a lo mejor la marcó, a lo mejor la puso, la atendió con mucho cuidado, etcétera, de una manera especial, porque Abel sabía esto, de que el día en que le tocara a él presentarse ante Dios para adorar, tenía que llevar lo mejor. O sea, él no iba a llevar cualquier cosa ante Dios, él iba a llevar lo mejor, y ya estaba escogido. Pero la Biblia dice que no solamente Abel llevó lo primogénito, sino que el verso 4 sigue diciendo
llevó a las más gordas de ellas. Es decir, las más robustas, las más bonitas, las más grandes, todas esas, Abel dijo, esas todas las voy a llevar a Dios. Porque su devoción de Abel era llevar lo mejor para Dios. El verso 5 dice, verso 4 sigue diciendo, y Jehová miró con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Ahora miren esto, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, nosotros también, obviamente no presentamos ovejas ni nada de ello, pero presentamos muchas cosas a Dios, nuestra adoración, nuestras vidas, etc. Pero dice la Biblia que Dios miró, no solamente Dios vio la ofrenda, o sea, Dios no se dejó impresionar por la ofrenda estaba muy bien. O sea, la ofrenda era la correcta, era la primera, era la más gorda, la ofrenda estaba bien. Pero primero la Biblia dice, Dios miró a Abel. Por una razón, tu devoción, es decir, tu ofrenda, tu servicio, tu adoración, no está separado de quién eres tú. Cuando Dios te mira a ti, Él mira los frutos que das, la ofrenda que das. Es decir, si yo le doy al Señor un servicio, pero mi corazón está lejos de lo que yo realmente estoy dando, la Biblia dice esto, Dios primero ve al dador antes que se ofrenda. Ahora miren lo que dice Hebreos 11, verso 4. Dice acá, por la fe Abel ofreció a Dios. ¿Qué ofreció a Dios? Ofreció a Dios. Exacto, dice más excelente sacrificio. Eso es que Abel le dio a Dios, o sea, lo mejor que pudo darle. Y eso es algo intencional. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje que estamos o que hemos leído? La cuestión es esta. O sea, la conexión es esta. Mientras José y María retornaban, ellos habían perdido el objeto, de la adoración. Ellos habían perdido a Jesús. Y lo interesante es que ellos supusieron que venían con los familiares atrás. Y hay un error. Nosotros a veces, o podemos caer en el mismo error, el error de la suposición. Supongo que Dios me va a bendecir. O supongo que Dios está conmigo. Supongo que si yo hago esto, Dios me va a bendecir. Una de las cosas que hace la religión es que cuando es tergiversada, lo que es religión, es que, por ejemplo, los judíos, en una ocasión los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos y de pronto eso vieron los fariseos. Y los fariseos fueron así enardecidos ante Jesús y le empiezan a reclamar y le dicen: ¿cómo es posible que tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos? Y esto no lo hacían ellos, o el reclamo no era por una cuestión de higiene, sino era por una cuestión de religión. Los judíos le estaban diciendo a Jesús: ustedes no están cumpliendo con los ritos de la religión. Para Jesús, eso fue algo que los fariseos reclamaban como algo erróneo. La ley, en el Antiguo Testamento existe la ley moral y la ley ceremonial. Las leyes morales son aquellos, los 10 mandamientos. Es algo que todo el mundo tiene que practicar. Pero las leyes ceremoniales fueron dadas al pueblo de Israel. Se dice de que existen 613 mandamientos que todo judío desde que despertaba tenía que cumplir con esas leyes. Es por eso que los judíos no podían cumplir absolutamente las leyes. Y parte de la ley decía: si uno
en el momento de comer, tú tienes que también adorar a Dios. Es decir, la ley decía, cuando a ti te toque comer, tienes que adorar a Dios, porque todo lo que tú comes es lo que Dios te ha dado a ti. Pero los fariseos empezaron a añadir tradición a su religión. ¿Y qué hicieron? Hicieron, hermanos, de lavado de manos todo un sistema religioso que no te acercaba o no te ataba a Dios, sino más bien te desligaba de Dios. Entonces los judíos, cuando iban a comer, ellos ponían sus manos así, de tal manera que una mano vierta agua sobre esta hasta que quede limpia, y luego, una vez la mano limpia, también echaba agua sobre la otra mano y se lavaban por la mano, así, pero también se volteaban. La cuestión es que si había más comida entre comidas, ellos tenían que ir a lavarse, porque era parte de su ritual o era parte de su liturgia. O sea, Dios ya no estaba en esa devoción o en esa adoración, porque más importante se hizo qué voy a hacer o el hacer que adorar a Dios. Y cuando la Biblia nos dice de que María y José perdieron a Jesús, eso también nos llama la atención, en el sentido de que nosotros también podemos distraernos y podemos también perder de vista a Jesús. Podemos darle a Dios un servicio, podemos darle a Dios una adoración, sabemos ya lo que tenemos que hacer, pero a veces lo hacemos, en fin, porque tenemos que hacerlo, digamos. Y es cuando tenemos religión, sabemos lo que hay que hacer, tenemos liturgia, pero no tenemos a Dios allí. Hay un verso en la Biblia, no recuerdo dónde está, pero está en Santiago 1, donde dice: la religión verdadera y sin mácula es aquella que atiende a los huérfanos, a las viudas y a aquellos que se guardan del mal, del pecado. Lo que Dios estaba diciendo es que sí existe una religión, pero estaba no dándole importancia a lo que hacemos en sí, sino la intención o el corazón con lo que hacemos. Quiero terminar con esto. En Apocalipsis 2, verso 4, Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Dice acá: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Qué perdió esta iglesia? Miren, en realidad no perdió. La Biblia acá dice, en realidad no lo perdieron, lo dejaron, que es distinto. Es decir, lo desatendieron, lo descuidaron. Y a veces uno dice, el amor ya se perdió, ya no siento lo mismo por mi esposa, mi esposo, ya no hay lo mismo, el amor ya se fue. Es que el amor no se pierde, el amor tú lo dejas, lo descuidas, lo abandonas. Y algo pasó aquí con esta iglesia. Dice la Biblia que ellos habían dejado su primer amor. Y como dejaron su primer amor, lo que la iglesia tenía era... ¿Tú te imaginas la iglesia de Éfeso haciendo sus rituales allí?
Ahora, yo quiero que entiendan bien eso de rituales, no lo digo en un sentido negativo. Ellos también se acercaban y adoraban a Dios. Es más, la iglesia de Éfeso allí tiene, el Señor le habla también de cosas buenas que ha hecho. Ellos adoraban a Dios, ellos servían a Dios, pero te das cuenta de que no tenían la misma pasión, la misma devoción. O sea, ellos se acercaban a Dios, ellos sabían que cada domingo tenían que reunirse. Ellos sabían que tenían que prepararse, pero iban así como automatizados, porque ya no tenían pasión en el corazón. O sea, iban a hacer y a cumplir los rituales, la liturgia, ser parte de la devoción, ser parte de la adoración, pero ya no había esa pasión en su corazón. Y es cuando el Señor les dice: ustedes son mi iglesia, pero han dejado el primer amor. Ahora, el Señor también nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer cuando hemos perdido esa devoción a Dios. José y María habían perdido a Jesús, pero ¿dónde lo encontraron a Jesús? ¿Dónde lo encontraron? En el templo. ¿Dónde encuentras a Jesús? En el lugar donde lo has dejado. Allí está Jesús. Y esa iglesia había perdido esa devoción. ¿Y qué le dice Jesús? ¿O qué le dice, claro, Jesús allí en la profecía para que pueda recuperar esa devoción con Dios? Le dice: mira por tanto dónde has caído. O sea, número uno, mira qué estás haciendo mal. O sea, mira en qué áreas de tu vida no sientes a Dios allí. Es decir, tú tienes que ver. Mira por tanto dónde dejaste a Jesús. Porque puedes estar yendo a hacer tu devoción, pero Jesús está tan lejos de ti a lo mejor. Fue lo que pasó con Sansón. Él todavía creía que Dios estaba con él, dice, pero ya no estaba. Y lo primero que tenemos que hacer es: mira dónde has tenido esas fallas. Si en casa las cosas no están funcionando, tú mira dónde estás fallando. A veces uno culpa a los demás, pero tú date cuenta en dónde has estado fallando. Pero número dos, también Dios le dice a esta iglesia, no solamente dice: mira dónde has caído o has dejado a Dios, sino que también dice: arrepiéntete. Y número tres, le dice: haz las primeras obras. ¿Cómo recuperar nuestra devoción a Dios? Cuando tú lo haces, ¿te recuerdas cuando estabas? Yo sé que hay algunos que están bien enamorados del Señor ahora, pero ¿recuerdas cuando estabas así bien enamorado de Dios en el primer amor, digamos? Como uno quería darlo todo a Dios, como uno quería servir al Señor en todo, y lo que tenía que hacer lo hacía con mucha devoción. ¿Recuerdas la primera vez que te dijeron: bueno, barre el templo o barre los salones? ¿Recuerdas cómo lo hiciste la primera vez? Bueno, yo espero que lo hayas hecho con mucho temor, pero con esa gracia de barrer, porque es para mi Dios, ¿cierto? ¿O recuerdas cuando te dijeron la primera vez: vas a lecturar la Biblia, vas a hacer la lectura bíblica? ¿Cómo te preparaste? Hay gente que hasta ayuna la primera vez, nada más. Tampoco estoy minimizando, pero hay gente que ayuna nada más para pararse, y porque la primera vez es esa devoción, quiere hacerlo bien, quiere hacerlo así con temor reverente. Pero conforme pasa el tiempo nos hacemos o nos profesionalizamos. Es decir, ya dominamos, ya tenemos cancha en esto. Es más, ¿para qué me voy a preparar? Yo abro la Biblia, pongo ahí, lo leo. Es más, puedo insertar algo.
y ya no nos preparamos como la primera vez. Entonces tenemos sí la religión, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que decir, pero ya Jesús lo perdimos. Y es cuando el Señor dice: haz las cosas, pero hazlas recordando las primeras cosas que tú hacías, cuando lo hacías por amor. Y cuando lo hacías por amor no te importaba ahora, no te importaba si te daban las gracias, no importaba nada de eso. Lo importante era: estoy ofreciendo a Dios. ¿Y sabes lo que hizo Abel? Abel dice: dio la ofrenda más excelente por una razón. Él sabía que al darle a Dios, eso era su mejor adoración. Ahora, ¿cuál es la mejor adoración que tú puedes dar? Y obviamente, cuando digo adoración no me refiero a esos cantos lentos. Adoración es todo lo que tú haces. ¿Cómo podemos adorar a Dios dándole lo mejor? Allá en la iglesia, cuando yo digo: hermana, vas a ocuparte de esto, y de pronto como que yo la noto molesta, o como diciendo: a mí siempre me dicen, yo digo: ya, hermanita, gracias, y de verdad ya no me nace decirle: te encargas de esto, que aprenda. ¿Sabes por qué? Porque uno puede hacer algo, lo puede hacer bien, es decir, puede ser eficiente en lo que hace, pero si no lo hace con devoción, con gratitud. Yo no quiero eso ministrando, yo no quiero eso tomando las cosas de Dios. Cuando nos acerquemos a Dios sabiendo lo que tenemos que hacer, debes de saber que vas a presentarte ante Dios y Él quiere que le des lo mejor. Y cuando tú le des lo mejor, no vas a perder de vista a Jesús. Porque perder de vista a Jesús es sí ser un cristiano evangélico, sí hacer las cosas que tengo que hacer, pero a lo mejor Jesús no está conmigo, o no está aprobando lo que yo hago, porque lo que hago es vacío. Y si nosotros nos hemos distanciado, nos hemos a lo mejor alejado un poco de Dios, y tú sabes de que has estado haciendo las cosas más porque te han dicho que hagas, más porque viste tu nombre allí, que tenías que hacerlo, pero ya no tienes la misma pasión, ya no tienes la misma devoción, ya no te levantas temprano diciendo: Dios, voy a hacerlo, ahora me toca, sino ahora simplemente ya tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces. Pero Dios no solamente mira lo que tú presentas, Él te mira a ti. Y si te aprueba a ti, Él aprobará lo que tú le presentas al Señor. Amén. Amén. Quiero que se pongan de pie. Y bueno, tú conoces cómo ha estado tu relación con el Señor. Tú sabes que has estado dando al Señor lo mejor de ti. Si tú le has dado al Señor lo mejor que tú puedes dar, en 10 años tú ya no eres el mismo. En 10 años, miren lo que les digo, en 10 años hay rostros aquí que ya no vamos a ver. En 10 años tú ya no vas a tener la misma fuerza que tienes ahora. En 10 años ya pasó mucho. ¿Acaso no quieres darle lo mejor a Dios ahora? ¿Acaso no quieres darle al Señor tu mejor devoción ahora? Si otro no lo hace, la relación con Dios es personal. Pero lo que Dios exige de ti no son los rituales, las liturgias que podemos hacer, o del
tener, sino que tu relación con Dios sea estrecha, porque eso es